Vamos a dar inicio a la sesión que nos corresponde el día de hoy, pues darles la bienvenida de nueva cuenta después de la semana pasada donde tuvimos un asueto el día 15 de septiembre, que cayó el día lunes, y por dificultades ajenas a nosotros, pues no se pudieron materializar la sesión en forma física el día miércoles. De esa cuenta le pedí a Iris, la alumna enlace que nos apoya acá con relación a llevar la información, que hicieran un repaso general de los temas que nosotros hemos visto. Esto se los comento, compañeros, toda vez de que yo evalúo en la comprobación de lectura o evaluación para algunos todos los temas que miramos en clase. Es una situación bastante completa, toda vez de que engarzamos la doctrina, la explicación y el fundamento de derecho. De esa cuenta, pues ustedes ya se pudieron haber dado cuenta que en el portal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, en la cartelera virtual, ya se encuentran las notas del primer parcial o primera comprobación de lectura. Felicitar a los compañeros que sacaron 30 y 28 puntos. Esto pues es un indicador bastante bueno, toda vez de que comprendo de que el mensaje llegó a buen puerto. Ahora bien, también tenemos notas bastante regulares, que no son buenas ni son malas, y hay notas que pues lamentablemente son notas que ya se encuentran un poco pues bajas a comparación de una nota regular. Esto no quiere decir de que van a tirar la toalla en este momento, compañeros. Ustedes tienen que tener en mente de que están cerca de cumplir la meta, que es cerrar el, el pregrado, este 10º semestre, con todos los cursos, incluyendo el derecho tributario. Entonces, yo les pediría a los compañeros que no van tan bien, que se conecten, que estén atentos a los repasos y que también estén atentos a las actividades académicas. Recordemos también que con Iris, pues básicamente llevamos un Excel de asistencia en forma pues presencial. Pasamos un listado donde anotan su nombre, el número de carnet y firma, y de esa cuenta pues tabulamos quiénes asisten y quiénes no. Y en el sistema de Classroom, básicamente en automático tira un porcentaje por estadísticas de quienes asistieron y cuánto tiempo están durante la reunión. Entonces créanme que cada punto es vital y la asistencia cuenta. Entonces, por eso mismo es importante que acá, tanto en el aula virtual como en el aula presencial, logremos pues conocernos, participar, y de esa cuenta pues estar atentos si yo en un momento dado les presento un interrogante, ustedes me la absuelven, o verificar algún artículo de algún cuerpo normativo en particular. Esa es una. Y la otra, pues básicamente ya nos vamos acercando al segundo parcial o segunda comprobación de lectura. Recuérdense que siempre se va a estar evaluando lo que nosotros miremos en clase. Los alumnos que se examinaron de manera extemporánea, pues allí también ya están subidas sus notas. Recordemos que las dinámicas de evaluación varían toda vez de que hay más tiempo para estudiar, independientemente de que se solicite dicha venia para volverse a evaluar. Entonces, no hay nada perdido, compañeros, más bien los insto a seguir esforzándose, a estudiar más. Y en este momento, pues, dadas las indicaciones anteriores, vamos a iniciar con lo relativo al repaso de donde nos quedamos la última vez. Voy rápidamente porque
me di cuenta de que hay conceptos que no están del todo claros en la primera evaluación de lectura. Entonces voy a ser un poquito reiterativo con los elementos, características y definiciones que van a ir complementando el conocimiento para ir conociendo pues diferentes temas más adelante que ya son un poco más específicos, más particulares en la forma de comprensión. Entonces, recordemos que el derecho tributario básicamente es una rama del derecho público que evoluciona con el tiempo, no es estático, toda vez de que cada gobierno trae su plan de trabajo y de esa cuenta todas las normas de carácter especial principalmente son reformadas con frecuencia. Además, recordemos de que va a existir un orden jerárquicamente establecido. El derecho general y el derecho tributario no es la excepción. Recordemos el orden constitucional, las leyes ordinarias, las reglamentarias, hasta llegar a las individualizadas. En el derecho tributario lo podemos ver de diferentes formas. Recordemos que siempre la Constitución Política de la República va a ser ese pináculo que va a establecer las bases normativas que todo ciudadano guatemalteco debe de cumplir. Dentro de su contenido, básicamente vamos a encontrar lo relativo al derecho tributario en cuanto a su cumplimiento, en cuanto al principio de legalidad y en cuanto a su aplicación. Y por qué no decirlo también al agotar la vía por definitividad de conformidad a la parte procedimental del derecho tributario, vamos a encontrar las garantías o las acciones constitucionales aplicables al caso concreto. De esa cuenta, cuando hablamos de la relación jurídico-tributario, como toda relación, básicamente va a ser un vínculo. Por eso ustedes miran dos manos estrechándose entre sí. Básicamente va a ser el vínculo entre dos sujetos de derecho, básicamente el sujeto pasivo como el contribuyente, el deudor o el obligado frente al sujeto pasivo, el Estado, administración pública o el fisco, las cuales van a generar consecuencias jurídicas o de derecho en cuanto al nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones en materia tributaria. Por eso mismo, estudiamos y es bueno pues que lo tengamos en cuenta de que va a existir una dicotomía tanto entre la relación jurídica tributaria como tal o per se y la obligación tributaria. Recordemos que una pues es el todo y la otra forma parte de ese todo. Recordemos que son dos situaciones diferentes, pero que engarzan entre sí. La obligación tributaria básicamente la vamos a encontrar en el artículo 14 del Código Tributario, donde establece que se va a determinar esa obligación por medio de la relación jurídica entre ambas partes, tanto sujeto activo como sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, derivado de un hecho generador que tiene que materializar el sujeto pasivo para así cumplir esa deuda fiscal frente al sujeto activo, dígase fisco, a través de la recaudación de un tributo. Eso básicamente es la obligación jurídico-tributaria, regulada en el artículo 14. Ahora bien, la relación jurídica tributaria, la primera la obligación tributaria y la segunda la relación jurídica tributaria, básicamente va a ser ese vínculo entre las dos partes, sujeto activo y sujeto pasivo, contribuyente, el Estado o administración tributaria. Por eso mismo tenemos que comprender rápidamente de que la relación jurídica tributaria va a tener las clases de obligaciones en esa relación. Básicamente van a haber obligaciones principales, obligaciones secundarias y obligaciones secundarias o accesorias.
La primera, pues, es la obligación principal, que es la obligación de dar, que es la simple, básicamente, que consiste en la relación donde el sujeto pasivo debe entregar al sujeto activo una suma de dinero para cubrir la deuda fiscal en cuanto a su consumo, renta o patrimonio. Eso lo leímos la última vez, recuerdo, con Iris en la ley del impuesto al valor agregado, por darles un ejemplo, en el artículo 3. Posteriormente vamos a ver las obligaciones secundarias o accesorias, iniciando con la obligación de hacer, donde básicamente son todos los deberes que establecen las leyes tributarias en cuanto al sujeto pasivo de la misma. Por ejemplo, cumplir con los requerimientos o requisitos que la ley establece. Recuerdo que verificamos el Código Tributario en el artículo 120, lo relativo a cómo se genera el número de identificación tributaria y los requisitos que se deben de cumplir. La tercera, que es la obligación de no hacer, básicamente es cuando el sujeto pasivo debe de abstenerse de realizar alguna acción o conducta que no permita la ley. Esto, pues básicamente verificamos un acuerdo gubernativo. Recordemos que los acuerdos gubernativos en materia tributaria son aquellos, pues, que contienen lo relativo a los reglamentos de las leyes especiales. Estos acuerdos gubernativos van a complementar esos decretos legislativos en cuanto a la parte procedimental. Por eso mismo pusimos de ejemplo lo relativo a la emisión de las facturas y los requisitos que se deben de cumplir en cuanto a la ley del impuesto al valor agregado en el artículo 30. En el artículo 30 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado establece todos los requisitos que el sujeto pasivo debe de cumplir en cuanto a el contenido que debe llevar esa factura. Eh, de esa cuenta, pues básicamente no debe de omitir alguno de estos toda vez de que se les puede rechazar en su momento y no llegar a buen puerto. Por eso mismo tenemos que tener en cuenta la obligación principal, que es la obligación de dar, las obligaciones secundarias o accesorias, que son las obligaciones de hacer, y las obligaciones de no hacer, que básicamente derivan de la obligación de dar. Además, recuerdan que vimos lo relativo a la naturaleza de la relación jurídico-tributaria. Básicamente establecimos que la naturaleza de la relación jurídica tributaria es de naturaleza pública, pertenece al derecho público. Recordemos que en este tema básicamente van a verse involucrados todos los temas, todos los elementos de la obligación jurídico tributaria. El sujeto pasivo, el sujeto activo, quien tiene la potestad tributaria, el sujeto pasivo, que tiene la obligación de hacer el pago por medio de la recaudación que haga el Estado, y también contamos con el hecho generador, que se los he venido indicando de forma recurrente, que básicamente es el elemento, la tipificación, el supuesto o presupuesto, por decirles de diferentes formas, que va a dar origen al pago del tributo. Y por último, el cumplimiento de la obligación tributaria. Recordemos que, si bien es cierto, existen negocios jurídicos de carácter privado, al Estado no le interesa que se materialicen los mismos. Se debe, al Estado lo que le interesa es el pago del tributo o la tributación producto de ese negocio jurídico. Por eso mismo les ponía de ejemplo, recuerdo, la compraventa de un bien inmueble a plazos. Básicamente, si bien es cierto, va a existir una obligación entre ambas partes, el comprador y el vendedor, de materializar
y cumplir esa disposición contractual por medio del pago a plazos, eso no le interesa al Estado. Lo que le interesa al Estado es básicamente generar lo relativo. Recuérdense que ya vimos la ley del impuesto al valor agregado con relación a su hecho generador y a las tarifas producto de esa venta del bien inmueble. Entonces, eso es lo que le interesa al Estado. Básicamente, por eso es de derecho público, porque va a existir esa relación jurídica tributaria entre el Estado y entre los contribuyentes. Por eso tenemos que hacer esa distinción, que si bien es cierto, se puede llegar a confundir en cuanto a su aplicación, es bastante claro en cuanto a la explicación del por qué pertenece al derecho público. Entonces, ya saben, compañeros, que la naturaleza del derecho tributario corresponde al derecho público. Por favor, vamos a ver esto también. Rápidamente, las características de la relación jurídico-tributario. Es un vínculo personalísimo, toda vez que existe íntima relación entre el sujeto activo, dígase Estado, con el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, que es el contribuyente, en cuanto al cumplimiento del pago del tributo. Se puede, y que esta, pues básicamente no se puede trasladar a un tercero. Eso en una prima facie. Ahorita se los digo de esta forma, vínculo personalísimo, pero más adelante vamos a ver que el sujeto pasivo tiene sus derivados. El sujeto pasivo va a tener el contribuyente y el responsable. Básicamente son deudores por cuenta propia o por cuenta ajena. Entonces, cuando les hable en una primera impresión o prima facie de las características de la relación jurídica tributaria, tengamos en cuenta que inicialmente se va a entender como un vínculo personalísimo. Este vínculo personalísimo básicamente va a ser la íntima relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en cuanto al cumplimiento del pago del tributo, y esta no se puede trasladar a una tercera persona. Únicamente el sujeto pasivo es el responsable de hacer el pago del mismo. En el Código Tributario, en el artículo 23, si ustedes lo tendrán a la vista, básicamente se establecen las obligaciones de los sujetos pasivos. Y leo rápidamente, artículo 23, obligaciones de los sujetos pasivos. Los contribuyentes o responsables, segundo elemento, están obligados al pago de los tributos al cumplimiento de los deberes formales impuestos por este código o por normas legales especiales, asimismo al pago de intereses y sanciones pecuniarias en su caso. Bueno, primer elemento. Segundo elemento, de nueva cuenta, elemento o característica de legalidad. Recordemos que toda relación jurídica tributaria no va a existir si no se encuentra regulada en la ley. Por eso es nulo el tributo sin ley alguna. De esa cuenta, si tenemos claro de que toda norma debe estar legitimada para su plena aplicación, eh, obviamente va a existir el principio de legalidad. Recordemos que el principio de legalidad, eso ya lo hemos visto de forma recurrente, de conformidad al artículo 5 en la Constitución Política de la República, en su parte general, donde establece que todo lo que no se me es prohibido, se me es permitido. Y en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, básicamente vamos a encontrar el apartado específico del principio de legalidad en cuanto
al derecho tributario. Recordemos que hace referencia a las atribuciones del Congreso, que es decretar inicialmente los impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, así como establecer las bases de recaudación aplicando los elementos que ya verificamos durante este transcurso de lo que hemos visto en el semestre, como el hecho generador, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo, la responsabilidad solidaria. Vamos a ver más adelante y en breve lo que es la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, descuentos, reducciones y recargos, las infracciones y sanciones tributarias y principalmente, compañeros, la parte final de este artículo donde dice que son nulas de pleno derecho las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley o que contraían o tergiversen las normas legales reguladas en las bases de recaudación del tributo. Por eso mismo, al inicio de la sesión les hacía ver de que es importante de tener en cuenta la jerarquía normativa, no solo en la ley, sino que en la vida misma. Todo debe llevar un orden. Recordemos que todas las normas que contravengan los principios, características y disposiciones en cuanto a derechos y obligaciones de la Constitución Política de la República de Guatemala son declaradas inconstitucionales. Por eso mismo, tenemos que tener en cuenta, y aunque suene un poco vago o pobre si quieren verlo de esta forma, recordar principios básicos de teoría general del proceso, donde se enseña pues básicamente cómo está estructurada la Constitución Política de la República de Guatemala. Si nosotros tenemos bien clara esa división, principalmente iniciando desde su preámbulo, teniendo en consideración los principios básicos de la Constitución Política de la República, donde se prevalece el interés general sobre el particular, principio del bien común, la carga filosófica y teológica que tiene la Constitución Política de la República en cuanto a la axiología, los principios de igualdad, libertad, seguridad y paz, no solo regulados en el preámbulo, sino que en el mismo artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde básicamente establecen los dogmas y principios que le corresponden a las personas, esos principios y valores que las personas deben de respetar. Esa es la primera parte, la parte dogmática. Vamos a ver durante este tiempo también la parte orgánica, donde se van a encontrar las funciones principales de los organismos del Estado, organismo ejecutivo, legislativo y judicial, y finalmente la parte pragmática, práctica o de praxis, donde se establecen las garantías constitucionales. Entonces, eso es en cuanto al principio o característica de legalidad. Leímos el artículo 239 y el Código Tributario en el artículo 3, donde se establece en el literal 1 básicamente un símil de lo que establece la Constitución Política de la República en el artículo 239, pero de una forma más detallada. ¿Cuáles son las funciones de la creación normativa en materia tributaria? ¿En qué consiste el hecho generador? Y cómo se establece esa relación jurídica entre las partes que van a producir esos derechos derechos o obligaciones en cuanto al nacimiento, modificación o extinción de las mismas. Entonces, esas características, legalidad, tipicidad expresa de nueva cuenta en el artículo 5, hace una relación al principio de legalidad y también se debe de hacer referencia cuando escuchemos tipicidad. Básicamente vamos tipicidad expresa, es decir, una tipicidad establecida en la norma. ¿A qué nos referimos? Al hecho generador o al hecho imponible de la norma, ese presupuesto, supuesto que va a dar origen al pago del tributo.
Por eso mismo nosotros básicamente establecimos cómo nace el hecho generador y también producto de la relación jurídica tributaria, si no se encuentra regulada en la norma, no causa obligación en cuanto al pago del tributo. Por eso hicimos un ejercicio rápido, recuerdo, con relación a verificar el tema de la ley de timbre y papel sellado especial para protocolos. Básicamente hicimos una remembranza de dónde nos encontramos parados, toda vez de que las leyes de carácter especial tienen elementos recurrentes en cuanto a definir diferentes parámetros en cuanto a su aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho generador y a las exenciones. Por eso la norma de cierre. Todo lo que si no se encuentra exento se va a encontrar grabado. Eso es un principio básico que tenemos que tener en cuenta. Disculpen que vaya un poquito rápido, pero es para que nosotros vayamos pues otra vez reencauzándonos a lo que hemos visto durante este tiempo. Entonces, en el artículo 3, básicamente vamos a encontrar al sujeto pasivo del impuesto y del hecho generador. Básicamente vamos a verificar ese extremo. En el artículo 1 encontramos lo relativo del impuesto documentario, que es el objeto de definición en cuanto a la aplicación de esta ley. También en el artículo 2, cuáles van a ser los documentos afectos, cuáles van a ser los documentos a los cuales se les va a aplicar este impuesto de carácter directo. Y el artículo 10, donde básicamente vamos a encontrar a las personas exentas en un primer momento, pero también en el artículo 11 vamos a encontrar los actos y contratos exentos, o sea, la exención en su generalidad. ¿Qué es lo que quiero que verifiquemos con este tema de tipicidad de nueva cuenta? Todas las normas de carácter especial, en su mayoría, por no decir todas, van a tener el objeto de la ley, van a tener una tarifa establecida, cuáles van a ser las acciones, contratos, negocios, afectos, y por lo tanto va a existir un hecho generador que va a dar pie a la materialización del pago de ese impuesto, y de esa cuenta va a existir la exención al pago del mismo. ¿Qué es la exención? La exención básicamente va a ser esa dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria. Usted ya sabe qué es la obligación tributaria, artículo 14 del Código Tributario, decreto 6-91. Ahora, las obligaciones pecuniarias, pecuniarias básicamente va a ser una obligación de carácter principal, toda vez de que es una obligación de dar una suma de dinero para cumplir el pago del tributo del sujeto pasivo hacia el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria. Eso lo vamos a encontrar regulado en el Código Tributario, artículo 35, que son los medios de extinción. Verificamos que hay diferentes clases de extinguir la obligación tributaria: el pago, la compensación, la confusión, la condenación o remisión y la prescripción. Eso se los dije que lo tuvieran como un listado y lo tuvieran en cuenta para irse familiarizando con los términos. Más o menos es como lo que nosotros fuimos verificando con relación a las clases de los tributos: impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejora. Entonces, vamos a ver.
Ahora sí, dicho lo anterior, vamos a ver los elementos de la relación jurídico-tributaria. Ustedes ya los conocen. Es el elemento, en cuanto al elemento personal, vamos a encontrar un sujeto activo y un sujeto pasivo. Pero ahora pues los vamos a comprender a fondo cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el elemento personal en cuanto al sujeto activo. Recordemos que el sujeto activo va a ser el Estado, el fisco, la administración pública, que tiene como fin exigir la obligación tributaria, haciendo uso de la potestad tributaria a través del jus imperium del Estado, a través de sus tres organismos de Estado. ¿Cuáles son? Un organismo ejecutivo, un organismo legislativo y un organismo judicial. Ahora bien, ya sabemos cuáles son las atribuciones de cada uno de conformidad a un análisis constitucional y es similar en cuanto al derecho tributario. ¿Por qué el organismo ejecutivo? Básicamente el organismo ejecutivo es el encargado básicamente de la recaudación del tributo y el cobro del mismo. El organismo legislativo básicamente va a ser de conformidad a lo que hemos repasado, a lo que establece la Constitución Política de la República como el Código Tributario, va a ser el encargado de decretar, modificar, derogar y hasta abrogar las normas de carácter tributario. Y el organismo judicial básicamente va a ser el encargado de velar por el cumplimiento de las normas en general, porque recuérdense que hay una interpretación y una integración normativa y en particular a las normas de carácter tributario. Entonces, eso es lo importante acá. ¿Dónde vamos a encontrar regulado lo relativo al sujeto activo de la relación jurídica tributaria? Lo vamos a encontrar regulado en el artículo 17 del Código Tributario. Iris, ¿está presente? Sí, buenas noches. Buenas noches, Iris. ¿Sería tan amable de apoyarme con la lectura del artículo 17, pero previamente leerme el capítulo 2 y la sección primera para posteriormente llegar al epígrafe del artículo 17 y su contenido? Voy, artículo 17. Ok. Capítulo 2, sujeto de la obligación jurídico-tributaria, sección primera, disposiciones generales. Artículo 17, sujeto activo. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Bueno, eso es el sujeto activo. Entonces, les voy a dar dos definiciones de sujeto activo, compañeros. Les pido de favor que tengan a la mano las definiciones y la explicación. Se los digo de nueva cuenta, palabras más, palabras menos, con propias palabras. Sujeto activo va a ser el Estado, la administración pública, va a ser el fisco, que va a tener por objeto exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. ¿A través de qué? A través de la potestad tributaria que se hace efectiva a través del jus imperium del Estado o el poder del Estado a través de sus tres organismos, organismo ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con sus particularidades, pero se las voy a dictar. Sujeto activo, primera definición, el Estado
El sujeto activo es el Estado, quien es el ente, que exige la obligación tributaria. Este hace uso de la potestad tributaria. Este hace uso de la potestad tributaria por medio de los tres poderes del Estado o los tres organismos del Estado. ¿Cuáles son las funciones de estos organismos del Estado, compañeros? Pregunta de comprobación de lectura. Pongamos atención con esos elementos. Organismo legislativo emite las leyes tributarias. Dígase, decreta, modifica, deroga y abroga la ley. Organismo ejecutivo. Organismo ejecutivo. Es el encargado de la recaudación y cobro del tributo. 2. El organismo, y tercero y último, el organismo judicial, que es el encargado de velar y dar cumplimiento a la legislación en general y en materia tributaria. Es decir, o en otras palabras, el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria va a ser el ente facultado por la ley para cobrar los tributos. Es el ente facultado por la ley para cobrar los tributos. Por lo tanto, la ley le confiere al Estado la soberanía tributaria. Por lo tanto, la ley le confiere al Estado la soberanía tributaria, cuya manifestación es el poder tributario. De esa cuenta, este tiene el derecho de recibir una prestación pecuniaria que se materializa en el tributo. Elementos: Estado, fisco, administración pública, exigir el pago del tributo, potestad tributaria, ius imperium del Estado, soberanía tributaria y finalmente generar el tributo por medio de la recaudación. Ahora bien, ¿cuál va a ser el ente encargado de aplicar la legislación tributaria, la recaudación y controlar o llevar el control de los tributos que percibe el Estado, compañeros? Ese ente tiene un nombre y se llama Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
Entonces, este órgano descentralizado con fondos propios y de fiscalización va a ser el encargado de verificar esos tres elementos: la aplicación normativa tributaria, la recaudación y el control de la recaudación de esos tributos. Por eso le pedí a la compañera Iris que me hiciera el favor de indicarles, y yo también pues les reiteré al inicio de la clase que tuvieran a la vista su ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esa labor pues es por parte del Estado hacia el contribuyente. Iris tendrá a la mano la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, Si fuera tan amable para conocer pues, este ente encargado de la administración del régimen tributario, para conocerlo, conocer las atribuciones y la importancia que tiene en el país en cuanto a la tributación, le voy a pedir de favor de que se ubique en la parte inicial. Vamos a leer el primer considerando. Este es el decreto número 1-98, denominado Ley Orgánica de la Superintendencia de la Administración Tributaria. Le voy a pedir, Iris, que me lea el primer considerando, el tercer considerando y el cuarto, por razones de tiempo. 1, 3 y 4. con mucho gusto. Decreto número 1-98, considerando que es necesario reformar estructuralmente la administración tributaria para que se recauden con efectividad los ingresos que el Estado requiere para cumplir con sus obligaciones constitucionales, en particular las que tienen relación con el gasto social en salud, educación, seguridad civil, vivienda e infraestructura, así como para la modernización del Estado. Bueno, allá se dan cuenta, ¿verdad, compañeros? Lo que hemos venido platicando. La palabra recaudación. ¿Y cuál es el objeto de la recaudación? Generar los satisfactores necesarios para la población. Aquí lo pueden verificar. Gastos en cuanto a la seguridad, vivienda, infraestructura, salud y modernización del Estado. Muy bien, Iris. Vamos con el tercer considerando. Considerando 3, que es urgente fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual debe lograrse a través del combate a la evasión, la defraudación y el contrabando, la simplificación de los procedimientos, una mayor efectividad de los sistemas que se aplican para la recaudación y un mejor servicio a los contribuyentes, de manera que se eleve la moral tributaria de los contribuyentes responsables que cumplen con sus obligaciones. Evitar el ilícito tributario y cumplir con nuestras obligaciones tributarias, llevando un control preciso de la recaudación que lleva el Estado en cuanto a la erogación dineraria que hace el contribuyente. Vamos con el siguiente, Iris, por favor. Que para alcanzar los objetivos planteados en los considerandos anteriores es indispensable crear una entidad descentralizada con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, en la cual el Estado delegue las facultades para administrar, recaudar, controlar y fiscalizar los tributos con independencia económica, funcional y administrativa. Descentralizado, o sea, prácticamente se autodetermina de conformidad a las disposiciones que la Constitución le establece. Artículo 132, si no estoy mal, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Si hay cierta autonomía en cuanto a la aplicación de las funciones de este ente del régimen tributario. Por favor, vamos con el artículo 1, Iris. Sección única, principios básicos. Artículo 1. Creación. Se crea la Superintendencia de Administración Tributaria como una entidad estatal descentralizada
que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos. Tendrá las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Gozará de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Interesante, un ente descentralizado y con autonomía funcional en cuanto a la aplicación de esta ley. Entonces, vamos con el artículo 3. Iris, por favor. Y nada más me hace el favor de leer el literal A, si fuera tan amable. Perfecto. Artículo 3. Objeto y funciones de la SAT. Es objeto de la SAT ejercer con exclusividad las funciones de administración tributarias contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes. Inciso A. Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades. Como parte de esta función, debe procurar altos niveles de cumplimiento tributario mediante la recaudación de la evasión, actuar de conformidad a la ley contra los delitos tributarios y aduaneros y facilitar el cumplimiento a los contribuyentes. Muy bien, esa es la función principal de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora, háganme favor, anoten una definición, ya que comprendemos cuál es la labor, en qué consiste la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. SAT significa Superintendencia de Administración Tributaria. Es un ente encargado de la administración del régimen tributario. Sus atribuciones consisten en aplicar la legislación tributaria, la recaudación y el control de los tributos que percibe el Estado. Bueno, entonces ya vimos en qué consiste el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Vamos con el siguiente rápidamente. También ya lo hemos verificado, pero este sujeto pasivo lo hemos analizado en su generalidad. Ahorita vamos a verlo en su particularidad. El sujeto pasivo básicamente va a ser el contribuyente o el deudor tributario. Este es el obligado frente al sujeto activo denominado Estado para dar cumplimiento a la obligación tributaria derivado de un hecho generador establecido en la norma. Por lo tanto, esta va a ser la persona que va a estar sometida al poder tributario o al jus imperium del Estado, por lo que las disposiciones legales que resultan hacia él son de carácter obligatorio. ¿Por qué, compañeros? Porque básicamente no va a haber autonomía de la voluntad en cuanto a su cumplimiento.
Sujeto pasivo. Sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Bueno, ahora el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria va a tener una división, se va a dividir en dos. En el contribuyente, que es el sujeto pasivo por el sujeto pasivo principal por deuda propia. Y también va a existir el responsable, que es el sujeto pasivo por deuda ajena. Y esto es fácil de comprender. Si nosotros verificamos que el sujeto pasivo se va a dividir en dos, en contribuyente y en responsable, van a tener diferentes aristas, características en cuanto a su aplicación. Y eso se encuentra regulado en la ley. El primero, que es el contribuyente, como les comentaba, va a ser el sujeto pasivo principal por deuda propia. ¿Esto qué quiere decir? Que este va a ser el que va a realizar de forma directa el hecho generador del tributo. Reitero, sujeto, para no ir confundiendo términos, sujeto pasivo es el tema principal. Sujeto pasivo es el contribuyente o el deudor tributario quien se encuentra obligado a cumplir con la obligación tributaria derivado del jus imperium que ejerce el Estado frente a él, que es la erogación dineraria que va a generar el tributo producto de la recaudación. Eso es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo va a tener una división, el contribuyente y el responsable. Dentro de la definición de contribuyente, que es el número uno, va a ser el sujeto pasivo principal por deuda propia. Esto quiere decir de que este va a realizar o va a materializar el hecho generador de forma directa. Y esto lo vamos a encontrar establecido, regulado en el Código Tributario, artículo 21. Si fuera tan amable, Iris. Claro que sí, ahorita. Sección segunda, contribuyentes. Artículo 21. Obligado por deuda propia. Son contribuyentes las personas individuales prescindiendo de su capacidad legal, según el derecho privado, a las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Muy bien, artículo 21, contribuyente. Ahora bien, el contribuyente tiene una subdivisión. El contribuyente tiene una subdivisión, iniciando con el término deudor. Deudor. Les voy a ir diciendo la definición de una vez y después se los voy a explicar. Deudor son los responsables directos del pago de la obligación tributaria. Son los responsables directos del pago de la obligación tributaria. Toda vez que realizan el pago de dicha obligación, toda vez que realizan el pago de dicha obligación, por ser ellos los propietarios de la riqueza grabada, por ser ellos los propietarios de la riqueza grabada que genera el pago del tributo.
¿Cuáles son los ejemplos claros? Los contribuyentes de los impuestos directos que hemos visto y mencionado hasta el momento. Los contribuyentes derivados del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta, del impuesto único sobre inmuebles y también, ¿por qué no decirlo?, los que derivan del impuesto del timbre y papel sellado especial para protocolos. Eso es el deudor. El deudor es la primera subdivisión de la división del sujeto pasivo, es decir, la subdivisión de lo que denominamos contribuyente. El deudor, los contribuyentes de los impuestos directos, por resumírselos de alguna manera, son los responsables directos del pago del impuesto. Ellos realizan el pago de forma directa de conformidad a la obligación y la riqueza agravada que ellos generan en su momento. Y de eso, pues básicamente se va a generar el pago del tributo. Eso es el deudor. Ahora, el segundo elemento. Agente de retención. Agente de retención. Son todos los responsables, de retener al sujeto pasivo el tributo al realizar el pago del mismo. Al realizar el pago del mismo. Repito, agente de retención. Son los responsables de retener al sujeto pasivo el tributo al realizar el pago del mismo. Y el ejemplo básico aquí es con lo relativo al impuesto sobre la renta. Para las personas que trabajan en el Estado, básicamente el patrono, de conformidad a la institución en particular donde se labore o labore el trabajador, va a retener el impuesto sobre la renta, sobre el pago del salario que se le genera de forma mensual. Entonces, la entidad, en ese caso, retiene el impuesto y posteriormente lo trasladan a la Superintendencia de Administración Tributaria. Es decir, el, el contribuyente derivado del trabajo o el servicio que él preste de forma mensual sobre el salario que él genere, se le va a descontar o se le va a incluir lo relativo al impuesto sobre la renta. La entidad o institución bajo la que él labore es el encargado de retenerlo. Eso es un derivado de lo que denominamos contribuyente. El deudor inicialmente y el agente de retención, que es el segundo. ¿Cuál es el tercero? El agente de percepción. Anote, agente de percepción. Son las personas individuales y jurídicas que deben percibir el impuesto y enterarlo al fisco. Son las personas individuales y jurídicas que deben percibir el impuesto y posteriormente enterarlo al fisco. El ejemplo básico aquí es lo relativo al impuesto al valor agregado en cuanto a la prestación de bienes. El sujeto pasivo, al momento de calcular
el precio del servicio o del bien que va a incluir en el mercado, tiene que adicionarle o incluirle de una vez, si hablamos del impuesto al valor agregado, el 12% sobre el valor del bien o el servicio. Básicamente, el agente de percepción debe de hacer valer un agregado a la cantidad total que va a percibir del bien o servicio que va a ofertar en el mercado. Básicamente, del precio total del bien o servicio se le debe de agregar el 12% del impuesto al valor agregado. Eso es un agente de percepción y posteriormente, pues, se debe de enterar al fisco. Entonces, tenemos rápidamente para que vayamos en orden en el primer elemento, porque recordemos que el elemento personal va a ser el sujeto activo, organismos del Estado, su entidad descentralizada que controla y fiscaliza, que es la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, el sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente o el deudor tributario, donde básicamente va a tener una subdivisión, va a tener una división que consiste en el contribuyente y el responsable. Dentro del contribuyente va a existir una subdivisión donde vamos a encontrar al deudor, al agente de retención y al agente de percepción, cada uno con sus incidencias. El uno básicamente va a derivar de la contraprestación directa del sujeto pasivo frente al sujeto activo con relación a los impuestos directos. Uno pues va a ser producto de retener el impuesto que posteriormente se le debe de descontar al contribuyente para posteriormente indicarlo, presentarlo al fisco, y el otro que es el tercer elemento, que es el de percepción, donde va a establecerse un valor agregado al precio total que se lanza al mercado. Eso es agente de percepción, agente de retención, deudor, que va a ser el contribuyente. Esos tres elementos son elemento contribuyente. Y por último, les decía al inicio de la clase, cuando estábamos viendo lo relativo a la característica legalidad, característica tipificación, característica vínculo personalísimo principalmente, que básicamente va a ser esa íntima relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en la relación jurídica tributaria, que básicamente el cumplimiento del pago del tributo no se puede trasladar a un tercero, pero existe la excepción. Eso aplica cuando hablamos del contribuyente como tal, pero vamos a hablar también de la figura de responsable, que es la segunda parte de la división de lo que es el contribuyente, el sujeto pasivo. Entonces, vamos a anotar, por favor, la definición de responsable. El responsable se le denomina sujeto pasivo por deuda ajena. Sujeto pasivo por deuda ajena. Y este se desarrolla cuando se atribuyen a otras personas, y este se desarrolla cuando se atribuyen a otras personas la obligación de realizar o materializar, valga la redundancia, la obligación fiscal, sin que esas personas realicen el importe tributario.
¿A qué me refiero con esto? De que la ley tributaria, como hemos visto, de conformidad a su parte general, a su parte constitucional, en cuanto a su división de carácter general, en cuanto a lo sustantivo, a lo formal, a lo procedimental, a la especialidad y al procedimiento de cada uno de esos impuestos de carácter especial, son aplicables para todas las personas que cumplan con qué, con el presupuesto que va a dar vida o va a dar origen al pago del tributo denominado hecho generador. Y eso le aplica a todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Pero muchas de las veces estas personas pues básicamente necesitan ayuda o materializar el pago del tributo por medio de otras personas. Dígase, cuando la persona no tiene capacidad legal, cuando sea un menor de edad, por medio del padre o su apoderado, cuando la persona sea una persona incorpórea o una persona jurídica, por medio de una representación legal, por medio de un mandato legal que básicamente se nombra al mandatario para realizar una actividad o una acción en nombre de otro que es el mandante, y las demás especificidades que, por ejemplo, establece el Código Tributario para determinar ese medio para satisfacer el pago del tributo y así, pues básicamente no dejar una laguna en cuanto a la aplicación normativa del derecho tributario. Toda persona, recordemos el principio de capacidad de pago, toda persona que consuma, toda persona que tenga una renta, toda persona que tenga patrimonio va a estar en la obligación de hacer efectivo el pago de un tributo. Entonces, por eso mismo, cuando las personas individuales que no tengan capacidad legal, personas jurídicas que necesiten representación, u otras personas que por alguna manera no pueden hacer efectiva el mismo, por independientemente de las razones que éste tenga, por medio de un mandato, lo pueden hacer efectivo. Entonces, eso es el responsable, por eso es un sujeto pasivo por deuda ajena. Otra persona va a satisfacer el pago del tributo en cumplimiento de la persona principal. Por favor, eso es el responsable. El contribuyente es el sujeto pasivo por deuda propia, es decir, el pago va a ser de forma directa y el pago y el responsable va a ser el sujeto pasivo por deuda ajena. Necesita de otra persona para materializar el pago como contribuyente al sujeto activo denominado Estado. Todas las personas tienen que pagar tributos, recordando siempre la norma de clausura. Todo lo que se encuentre exento, todo lo que no se encuentre exento se va a encontrar grabado. Entonces, Iris, hágame favor, artículo 25 del Código Tributario. Con gusto. Voy. Artículo, perdón. Aquí está. Artículo 25. Sección tercera, responsables. Obligado por deuda ajena. Es responsable la persona que sin tener el carácter de contribuyente Sin tener el carácter de contribuyente. Porfa, sigamos. debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. Yo le pondré un llamado ahí en ese párrafo de una vez, artículo 26 del Código Tributario, y vamos a seguir leyendo el segundo párrafo. Es asimismo responsable toda persona sujeta por la ley al cumplimiento de obligaciones formales ajenas a Ajenas, subraye ajeno.
Disculpe, Iris, por No tenga pena. interrumpir. Formales ajenas aún cuando las mismas no resulte la obligación de pagar tributos. Muy bien. Es Tercer párrafo. responsable si pagare la obligación tributaria con dinero propio, tendrá derecho a la acción de repetición en contra del contribuyente. A futuro para la restitución. Ahora el artículo 26, ese es importante. Miren, compañeros, el artículo 21, como el 25 y el 26 son preguntas de comprobación de lectura. Pónganle ojo a eso. Miren qué interesante el artículo 26. Lo que les estaba comentando a leer Iris. Ahí van a darse cuenta por qué es un sujeto pasivo por deuda ajena. Vamos, Iris. Artículo 26. Responsable por representación. Son responsables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en calidad de representantes, sin que ello afecte su propio patrimonio, salvo el caso de dolo de tal representante, por las obligaciones tributarias derivadas de los bienes que administran o dispongan. 1. Los padres o tutores o los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces. Personas que no tienen capacidad legal. Vamos. 2. Los representantes legales de las personas jurídicas. Personas incorpóreas que necesitan de la representación de una persona individual. Vamos. 3. Los mandatarios respecto de los bienes que administren y dispongan. A través de un contrato de mandato. Vamos. 4. Los síndicos de quiebras y los depositarios de concursos de acreedores. Modalidad. Ajá. Vamos con el último párrafo. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los patrimonios que se administren, salvo que los representantes hubieran actuado con dolo, en cuyo caso responderán en forma solidaria. Va. Entonces, allí ya pueden verificar ustedes la diferencia entre contribuyente y responsable. En este momento, usted ya está en la capacidad de definir en su totalidad en qué consiste la relación jurídica tributaria. Miren lo interesante de esa diapositiva, podrá verse simple esos dos elementos o podrán decir, el profesor me está diciendo a cada rato sujeto activo, sujeto pasivo, pero de esos dos elementos o esas dos significaciones, miren todos los elementos que los componen, cada uno, el sujeto activo, el sujeto pasivo. Entonces, usted ya sabe en qué consiste cada uno de ellos, cuáles son las características, cuál es su naturaleza, cuál es su aplicación, cuáles son los principios que se utilizan. Entonces, tengámoslos bien en cuenta, compañeros, repasémoslo siempre, vamos a iniciar haciéndolo muy rápidamente, como siempre lo hacemos con frecuencia, para el próximo día de clases y vamos a continuar con el resto de elementos que componen el derecho tributario. Es una, como siempre les digo, es una rama muy poco abordada porque podría parecer muy poco atractiva, porque en un momento dado, tanto como el derecho financiero, no se aborda de una manera adecuada. Es bueno tomarnos el tiempo, y créanme que lo hago yo, para que en un momento determinado usted sienta facilidad de comprender los elementos y ya posteriormente en el proceso usted se va dando cuenta que conoce, que se creería pues conocer las generalidades, pero ya conociendo a fondo el derecho tributario. Entonces, qué gusto fue saludarlos nuevamente, compañeros. Vamos a dar por finalizada la sesión. Siempre les recomiendo la puntualidad del próximo día de clases. Repasen también y les deseo una muy buena noche.
Saludos, compañeros. Pasen Feliz buenas noche, noches. licenciado.